Sí, perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Esperemos no ponerlo en una posición incómoda durante la noche. Sabemos que no y que los temas que vamos a conversar van a poder ser trabajados correctamente. Entonces, todos a través del chat nos pueden ir escribiendo cualquier pregunta. Recordar que si la plataforma en un momento se le congela o no escuchan el audio, no ven los videos, solamente refresquen su página y de esa forma pueden acceder nuevamente. Entonces, sin darle más vuelta, el tema de hoy, que creo que es un tema de interés común, vamos a hablar sobre las faltas técnicas desde el punto de vista de un entrenador, más allá desde los árbitros. Desde nuestro punto de vista lo hablaremos en un futuro, pero hoy sería desde el punto de vista de un entrenador. Y tenemos entonces nuestra primera pregunta para ustedes. Vamos a hacer la presentación de nuestro invitado, luego hablamos un poco de las faltas técnicas, algunos aspectos en los que a la regla se refiere y entonces finalmente vamos al tema en sí. Antes de iniciar, queremos hacerle una pregunta a todos los que están aquí a través de una encuesta y la pregunta sería, ¿cuál es el país de origen de nuestro invitado? Me imagino que muchos lo conocen, pero igual vamos a ver los que vieron el flyer y toda la información a través de las redes. Está aquí respondiendo a las personas. Vamos a darle 10 segundos más para que todos puedan responder. Y tenemos que el 81% está en lo correcto, nos indica que es puertorriqueño, un 16% se confundió, tal vez como lo ve mucho por Panamá, ya lo consideramos panameño, pero la respuesta sería, como dice la mayoría, puertorriqueño. Ahora, antes de ir a la siguiente slide, siempre antes de iniciar las sesiones ponemos una pregunta de cómo está compuesta la sala. Sabemos que abrimos el espacio obviamente a jugadores y entrenadores, pero para que todos los que están presentes puedan responder y de esa forma tener una idea de qué porcentaje de árbitros, qué porcentaje de entrenadores tenemos y así poder ver si estamos llegando a todos los elementos involucrados en el baloncesto. Las personas están respondiendo. Creo que hoy hay más entrenadores que la vez pasada. Se les hizo una invitación especial. La semana pasada creo que había 1%, 2% de entrenadores. Hoy tenemos por lo menos 10% de 11 de casi 330 personas. Estamos hablando de por lo menos mínimo 30 entrenadores nos acompañan. Así es que, ahora sí, vamos a... Primero vamos a hacer una presentación extraoficial y le vamos a dar la oportunidad al profesor que le mande un saludo, se presente para poder entonces avanzar. Tenemos el invitado de hoy, el entrenador David Rosario, de nacionalidad puertorriqueña y que es entrenador desde Puerto Rico, donde inició desde el año 2001. Así que estamos hablando de cerca de 20 años de trayectoria. Ha dirigido a la Selección Nacional de Panamá adulta, en la que actualmente es el entrenador oficial, y también en ligas profesionales como en Puerto Rico, Panamá y Nicaragua, entre otras. Entonces le damos la oportunidad al profesor para que envíe un saludo especial a todas las personas que nos acompañan en la sesión de hoy. Muy buenas noches a todos los colegas entrenadores, a ti principalmente, Julio, y a Omar por la oportunidad. Gracias por el hecho de que me permiten de poder compartir un tema que es un poco complicado. Estuve a punto de decirte que no, pero bueno, es broma. Es un tema interesante, de veras, y yo creo que, bueno, son temas que comúnmente no se tocan, pero sí es importante porque está la percepción del fanático, del entrenador, del árbitro no, más del entrenador y de los jugadores y de los fanáticos, del público en general, sobre estas situaciones que ocurren en los partidos y que, bueno, surgen diferentes reacciones a favor y en contra, positivas o negativas, y entonces, bueno, esperemos que sea del agrado del público, de los colegas entrenadores que nos están escuchando y demás personal, y entonces que podamos sacar buenas conclusiones de
de los temas y de las preguntas. Perfecto. Entonces, vamos, Omar, para que nos acompañe con la segunda pregunta. Claro, vamos a ver en el chat una pregunta que dice, ¿cuál es el elemento dentro de la preparación del árbitro que se encuentra más relacionado con la aplicación de las faltas técnicas? Nosotros vamos a ver varias opciones ahí. Una de ellas es la formación ética, capacidad física, la preparación técnica, activación filosófica y el manejo psicológico. Entonces, ustedes van a ver esto en el chat, así como en las anteriores, para que ustedes puedan seleccionar el que ustedes consideren que es el elemento que está más dentro de lo que es la preparación del árbitro. Vemos ahí un poquito 55, 60% en el manejo psicológico, preparación técnica un 28, 27 por ahí, y bajando la formación ética y básicamente por ahí va, ¿no? En Sí. teoría, el 50% ha seleccionado el manejo psicológico. Sí, todos hacen alusión a nuestra primera sesión, en donde hablamos de estos 5 puntos y cómo el tema del manejo psicológico y el cómo trabajar con las personas, las diferentes personas, se considera el tema de la falta técnica fundamental en lo que es el manejo psicológico principalmente. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar la sesión. Ahora, tocando un poquito el tema de lo que es la falta técnica, nosotros podemos encontrar en el reglamento, si lo buscamos en el artículo 36, que nos menciona qué es lo que implica y qué significa o cuáles son las reglas de conducta que deberíamos de aplicar para evitar o para sancionar una falta técnica. Entre ellas es que la falta técnica o las reglas de conducta son el correcto desarrollo del juego, exige una cooperación leal y completa por parte de los jugadores y todos los involucrados. Adicional de eso, cada equipo tiene el derecho de esforzarse al máximo para lograr la victoria, en resumido, y se considera una falta técnica cualquier falta de cooperación o desobediencia deliberada o reiterada al espíritu y propósito de las reglas. Es bien importante entender en el tema de reglas de conducta que el árbitro puede prevenir las faltas técnicas avisando o incluso pasando por alto infracciones de poca importancia, que esto resulta muy común partido tras partido, a menos de que exista algo repetitivo, ¿no? Si se descubre una infracción una vez que el balón esté vivo, se detendrá el juego y se sancionará una falta técnica. La penalización se administrará como si la falta técnica hubiera ocurrido en el momento de sancionarla y será válido todo lo que ha ocurrido en el intervalo transcurrido entre la infracción y la detención del juego. Le repito, esto lo podemos encontrar en el artículo 36, ¿correcto? Ahora, ustedes van a ver nuestra tercera pregunta en el chat y es, ¿cuál es la característica principal de una falta técnica? Las opciones son, no implica contacto o que la penalidad incluye la posesión del balón. Veamos ahí el comportamiento. No podemos ver cuántas personas votan, solamente el porcentaje, ¿cierto? Sí, correcto, solo el porcentaje de las que están votando. Por ahí el 95%, 96% está en que no implica contacto y la penalidad incluye la posesión del balón. 88 por ahí está un poquito dividida. ¿Avanzamos? Sí, entonces, bueno, antes de avanzar, solamente confirmarle a las personas, en este caso sí sería correctamente el hecho de que no implica contacto. El tema de la penalización sí ya lo hablamos más adelante. Es correcto. Ok, la definición dice, una falta técnica es una falta de un jugador que no implica contacto, como bien lo comentamos anteriormente, y es de carácter conductual que incluye, pero no se limita a, y tenemos varios puntos, los que se llegan a presentar con mayor frecuencia son el hacer caso omiso a las advertencias de los árbitros, tratar o comunicarse irrespetuosamente con los árbitros o con todos los oficiales que involucran el partido, ya sea de mesa de control, comisario, los oponentes o hacer caso o a las personas con permiso de sentarse en los bancos de equipo.
Adicional de eso, utilizar un lenguaje o realizar gestos que pueden ofender o incitar a los espectadores. Molestar y provocar a un oponente, obstruir la visión de un oponente agitando o poniendo sus manos cerca de los ojos. Como lo mencioné, los que estaban en el recuadro llegan a ser los que más frecuentemente nos podemos encontrar en un partido. Podemos avanzar al siguiente. El excesivo balanceo de los codos, como bien lo mencionamos, no implica un contacto cuando un jugador abre los codos de forma excesiva sin generar un contacto. Retrasar el partido tocando de forma deliberada el balón después de que atraviese la canasta y evitando que un saque se realice con rapidez. Simular haber recibido una falta, el fake, colgarse del aro de manera que soporte todo el peso del jugador, a menos que lo agarre momentáneamente después de un mate, o que al juicio del árbitro intente evitar lesionarse o lesionar a otro jugador. Aquí entra plenamente el criterio del árbitro. Un jugador defensor comete una interposición durante el último tiro libre, se considera un punto del equipo atacante, seguido la penalización de la falta técnica sancionada del jugador defensor. Estos son los criterios o la definición. Los que mencionamos al principio pudieran ser los que son más frecuentes, que podemos observar partido tras partido. ¿Algo que agregar, Julio? ¿Todo bien? Todo bien. Ahora sí vamos al conversatorio de la noche. Tratar de hacerlo, vamos a compartir la respuesta del profesor, vamos a luego a compartir algunos videos y de esa forma todos poder participar. La primera pregunta que le haríamos al entrenador, de igual forma, si ustedes van teniendo preguntas, las pueden escribir en el chat, la colocan como pregunta y al final, entonces las iremos respondiendo. La primera pregunta sería, o más bien un comentario. Coméntenos sobre ese tipo de reacciones espontáneas que puede tener un entrenador luego de una llamada difícil en un momento de alta presión. Bueno, son reacciones que ocurren en el momento, en el calor del juego, como decimos. A veces los entrenadores reaccionamos al momento, a la jugada, a lo que sucedió. Y eso ocurre básicamente en milésimas de segundo o en segundo. No necesariamente por frustración ni por estrategia en ese momento per se. Podría ser por la reacción de inmediato a esa jugada como tal. Y surge el elemento para nosotros los entrenadores de la interpretación. Pero nosotros no somos los árbitros, ¿verdad? Nosotros no somos los que llamamos la jugada y tampoco somos expertos en esa materia. Simplemente en algunos segundos entendemos una situación que debió ser a favor nuestra, pero como decimos, tenemos el derecho de errar y los oficiales también. Entonces, siempre está la posibilidad y cabe en ella de poder rectificar más adelante en el transcurso del tiempo del juego y poder entender si nos equivocamos o no, aunque en muchas de las ocasiones, pues, tan pronto pasa la jugada, pues, uno de inmediato se da cuenta si argumentó de manera real o positiva o simplemente reaccionó al momento, a la circunstancia, en la realidad de cómo estaba el partido, si nos afectó o no nos afectó. Pero por lo menos por mi experiencia, siempre analizo justamente y bueno, se da esa situación que no necesariamente por ello, sino por el momento como tal. Y nosotros los entrenadores, pues a veces gesticulamos, hablamos verbalmente, decimos cosas, o posiblemente intentamos, ¿verdad?, digamos, defender al jugador X, dependiendo de si la llamada fue por algún tipo de infracción, sea defensiva o ofensiva, a favor o en contra del equipo. Nosotros a veces usamos el concepto, por decirlo así, de un resorte y obviamente cuando, como mencionamos, hay una situación difícil, un momento de presión, independientemente de cualquier sea el momento, permitir que el entrenador tenga una reacción aceptable, pero luego dejar que regrese a su estado normal. Como usted dice, es algo en el momento. Si obviamente somos humanos, estamos en el calor del juego, si la reacción es aceptable, entonces permitimos que ocurra
y que cuando llegue a su estado normal, entonces poder comunicarnos con ustedes. Entonces, más o menos el concepto en el sentido ese, y para, por decirlo así, ejemplificarlo, vamos a ver dos videos en donde en ambos videos, para que todos tengan un concepto de qué estamos buscando, ustedes van a tener la oportunidad de responder la siguiente pregunta. En el video mostrado va a haber una situación y ustedes van a poder comentar si el entrenador merece una falta técnica por su reacción en ese momento, o si el entrenador presentó una reacción espontánea aceptable y no debe ser penalizado, obviamente, a menos que ya sea algo que se repita sistemáticamente en el juego. Entonces vamos a compartir el video y la encuesta. El video se va a reproducir. Entonces, como vemos, ahorita colocamos la imagen, vamos a ver los resultados de la encuesta primero y luego vamos a pedirle la opinión al coach Rosario. Dice el 89% que en ese caso, sabemos una situación, cuarto periodo, 7 minutos, juego por 1 punto, por 2 puntos, falta técnica por fake, que no es algo que es muy, o sea, que no es algo muy constante o que ocurre mucho, y el 89% comenta que el entrenador presentó una reacción espontánea aceptable y que no debe ser penalizado, obviamente a menos que la venga presentando sistemáticamente en el juego. ¿Qué comentario nos deja, profesor, con respecto a esa situación? Bueno, viendo la jugada me puse a pensar si había un flop, una llamada o un warning, debo decir, una advertencia de un flop defensivo anterior previo a esa jugada. Si no lo hubo, pues entonces el entrenador reaccionó a un movimiento defensivo, digamos, un poco extraño, porque pareciera como si el jugador defensivo lo exageró un poco, porque tampoco fue un movimiento del jugador ofensivo que, digamos, se vio adrede en términos de cuando hizo el spin, el giro. Así que es una jugada un poco complicada en el momento que sucedió. Claro que ese movimiento, entiendo que hubo un flop, una advertencia anterior, pues posiblemente se pudo haber visto como que el jugador defensivo se lanzó previo al contacto superior del jugador ofensivo, pero también el jugador defensivo se movió un poco. Más se vio el movimiento del jugador ofensivo, tal vez, porque tenía espacio para poder atacar y quizás agregarle un movimiento adicional al que estaba realizando. Así que el entrenador reaccionó, posiblemente no había ningún llamado previo o alguna advertencia, y quizás con algún tipo de lógica, ¿no? Pero de no haber sido así, pues entonces cabe la penalidad. Correcto, Omar. Ahí, sí, o sea, yo siento más, como árbitro, obviamente desde la posición de un árbitro, yo lo que podría argumentar en este video, independientemente, porque ahorita nos estamos enfocando a la reacción del entrenador, ¿no? O sea, independientemente, dejando fuera que si a lo mejor era o no era, nosotros en la posición de árbitro cercano al entrenador, lo que yo podría comentar en cuanto a sugerencia para los árbitros sería como
intentar ponernos un momento en los zapatos del entrenador y el no ser emocional, porque muchas veces el hecho de ver una gesticulación nos hace ir rápido a una falta técnica o a querer imponer una cierta disciplina sin antes dar esa oportunidad. Y todos hemos cometido errores de a la primera damos una falta técnica, pero la sugerencia que yo podría dar ahí es no ser emocional y tratar de entender por qué están pasando las cosas y ser hasta cierto punto flexibles dependiendo qué tanta pues advertencia o frecuencia hubiéramos tenido antes, ¿no? Así nosotros no nos ponemos en una posición en la que ya se ve más personal que por juego o estratégico y entonces juzgamos el partido por lo que es, ¿no? O sea, manejar el tema que es muy complejo, que es las emociones, ¿no? Sí, correcto. Yo también estoy de acuerdo tanto con ambos como con el público en el hecho de, como mencioné antes, es una reacción en el momento por ver la señal de un técnico, pero inmediatamente se siente. Entonces, es algo que obviamente en el juego que es aceptable y que sabemos que trabajamos con el tema de las emociones. Vamos a colocar ahora el segundo video y en el segundo video vamos a hacer la misma pregunta. Igual vamos a ver una reacción y ustedes van a decidir a través de la encuesta si esa reacción merece una falta técnica o si esa reacción es aceptable y puede tolerarse o puede comunicarse. Rebels do have a timeout. Schuler. The runner. Offensive foul. And a technical foul, I believe, has also been levied against Kermit Davis. Take another look. There's no question Schofield's set. You agree? I agree 100%. I get it, the emotion of the moment. I've been there. Uf, difícil. Vamos a repetir el video. Rebels do have a timeout. Schuler. The runner. Offensive foul. And a technical foul, I believe, has also been levied against Kermit Davis. Take another look. There's no question Schofield's set. You agree? I agree 100%. I get it, the emotion of the moment. I've been there. Bueno, antes de nosotros, vamos a leer lo que compartió el público. Casi un 94% considera que se mereció una falta técnica por la reacción, independientemente del momento. Si todo vino en el momento, faltaba un segundo, el equipo estaba abajo por 1 y fue una llamada difícil o trascendente en el juego. Entonces, el público hizo su comentario, ahora le pedimos la opinión al entrenador Rosario. Es un técnico obligado. La reacción del entrenador lo hizo frente a la mesa de los oficiales también. Y bueno, muchos gestos y demás. Inclusive cuando el oficial va a controlarlo para que no se exceda de la línea del coaching box y vaya un poco más allá para provocar otras situaciones posteriores, pues él como que hace unos gestos, ¿verdad? Que inclusive pudo haber establecido contacto con el oficial. Y bueno, en el momento que él lanza el saco, uno de los asistentes se pone de pie, pero no va donde el oficial de inmediato, sino que se pone a mirar a los oficiales, a los otros oficiales. Pero bueno,
no, yo creo que el oficial manejó muy bien la situación. Si la jugada hubiese sido en contra de él, el otro entrenador posiblemente hubiese reaccionado, porque es que es una jugada que no se da a menudo y hay que darle crédito a la defensa, ¿verdad? De ese jugador per se, porque en esa área sabemos que no hay muchas jugadas de ese tipo en términos de cuando hay lanzamientos, y honestamente pues era bien complicado para los oficiales determinar, pero sí, la técnica era obligada a él y a cualquier entrenador que estuviera en la línea y hubiese hecho ese tipo de gesto, lanzando el saco y provocando otras cosas más. Sí, bueno, vimos los dos tipos de contraste. Vimos un video donde hubo una reacción igual por una situación complicada, tal vez no tan trascendental como la segunda, pero que hay una reacción. Y el entrenador la tuvo y regresó así. En el video inicial, Julio, en el video inicial, el primer gesto lo hace el jugador, se lleva los brazos a la cabeza y sale caminando por la línea lateral y entonces buscando la reacción del público, y entonces simultáneamente surge la situación del entrenador. En este caso, de inmediato fue el entrenador el que reaccionó. Omar. Un poco de diferencia en ese sentido. Sí, o sea, ya la reacción del entrenador ya sobrepasa un poquito el límite. Ahora, ya como estructurando el tema del momento del juego, por ahí vimos que es la segunda mitad, en el colegial se juega a mitades, entonces la jugada implicaba bastante, ¿no? O sea, porque el equipo que comete la falta ofensiva es el equipo que está perdiendo el partido por un punto, entonces la reacción del entrenador es bloqueo, cuando ve que no, entonces es cuando viene con su reacción. O sea, entendible hasta cierto punto la postura de por qué era una jugada importante, pero la acción es algo que no se puede, pues no podemos, pues, justificar. Lo correcto y lo que yo podría decir es la forma de que el árbitro maneja la situación. O sea, independientemente que yo creo que podía haber sido, pero a lo mejor el guideline es diferente o no sé, pero la forma como él controla el momento me parece muy bueno, porque lo trae de un 100, lo trae a un 20, y entonces lo baja, lo controla y la situación sale. Pero la situación del juego es compleja, ¿no? O sea, es muy difícil una situación como esta al final, pues manejarla con una decisión de esta, ¿no? O sea, no la podemos, o sea, siempre va a tener una reacción como esta. Bueno, en ese momento hay que tener cuidado porque se te puede ir el partido con ese técnico, ¿verdad? Sí. Analizando bien yo creo que, o sea, la defensa para mí estuvo bien, cerró la línea de ataque con anticipación, se posicionó a mi juicio correctamente. Quizás si el entrenador lo vio posteriormente puede decir que la posición de los brazos quizás no era la mejor, pero tampoco vi los brazos que estaban hacia el frente, sino que estaban hacia abajo. Y el jugador ofensivo de su equipo va en busca y se abalanza sobre él. Entonces, eso da margen para cuando uno ve el video como tal, entender que la falta ofensiva iba un poco más allá que de ser un bloque. Sí. Pero eso es después que se ve el video, ¿no? Sí. En el momento del juego, pues es un poco difícil, y más con la situación de que venía en un momento importante del partido. Pero bueno, esos técnicos ahí son peligrosos cuando el juego se va cerrando. Y yo creo que se aprende, ¿no? El entrenador, me imagino que después vio los videos, consultó con los asistentes en buena lid y bueno, y con los jugadores, obviamente. Perfecto. Vamos ahorita entonces al siguiente tópico, la siguiente pregunta. Omar. Bueno, visto desde la perspectiva de un entrenador, ¿qué tipo de acercamiento inmediato, ejemplificando estas situaciones, por parte de los árbitros, prefiere un entrenador como recibir qué tipo de acercamiento posterior de haber sido sancionado con una falta técnica? Porque obviamente es un juego de emociones, no es como una montaña rusa que viene si damos una falta técnica inmediata. Ahí sería la pregunta, ¿no? Sería, ¿qué es lo que un entrenador como tal espera posterior como un acercamiento del árbitro después de una falta técnica?
Bueno, siempre hay un nivel de tolerancia en todo esto de ambas partes. Yo entiendo que los oficiales tampoco, cuando son jugadas de apreciación, están obligados a darle muchas explicaciones al entrenador. Entonces, si son jugadas de regla, pues obviamente uno tiene que conocer las reglas y se puede dialogar, pero también los oficiales utilizan técnicas de comunicación. Ustedes conocen mucho de eso y el entrenador también debe conocer de técnicas de comunicación. A veces no es propio dentro del mismo partido de una jugada que sucedió ahí en la línea lateral frente a la banca, uno pedirle explicaciones porque tú no puedes detener el juego si es una jugada de apreciación para explicarle esas situaciones al entrenador. Ya en caso de que, por ejemplo, hay un timeout, sucedió que estamos secando el tabloncillo, la duela, pues quizá pueda haber algunos segundos para ello, pero no está obligado tampoco a tener que dar explicaciones, más si son jugadas de apreciación, excepto cuando ocurran ese tipo de momentos en el juego, que bueno, se podría dar, pero siempre y cuando utilizándolo para que en el caso de que sea contrario a lo que el entrenador le estaba negando, se le puede explicar al atleta posterior al juego o a los jugadores de la banca o en la práctica del día siguiente en el caso de los entrenadores. Y sí, en muchas ocasiones los oficiales hacen eso y te dicen, ahí entra la técnica de cómo te conectas en el lenguaje con los entrenadores, pero repito, tampoco están obligados ustedes a estar analizando muchas jugadas de apreciación, porque las jugadas de apreciación son eso. Y en eso nosotros los entrenadores tenemos que reconocer que los oficiales ven, reaccionan y tienen que sancionar. Y todo ese proceso ocurre como mucho a 1 o 2 segundos y a veces en milésimas de segundo. Y en eso me refiero a las jugadas de apreciación principalmente. Entonces el entrenador reacciona de igual forma en ese lapso de segundo, aunque a veces sostiene y se mantiene en el posible argumento, en la posible discusión, pero vuelvo y repito, hay técnicas de comunicación para manejar ese tipo de situaciones que ustedes las conocen, pero tampoco están obligados, si son jugadas de apreciación a mi juicio, de darle mucha explicación al entrenador, excepto que haya momentos en el juego que lo permitan y que si son jugadas de regla, pues entonces podrían ameritar algún tipo de información adicional a la que ya ocurrió anteriormente. En esa línea, antes de ir al video, vamos a hacerle una pregunta a todos los que nos van acompañando y ya luego el coach nos podrá dar su opinión en relación a esta pregunta. La pregunta para todos sería básicamente la misma que Omar le hizo al coach, pero ahora resumiéndola en 3 escenarios distintos. El primer escenario, en la que justo después de la falta técnica, ningún árbitro se acerca al entrenador. El segundo escenario, en la que justo después de la falta técnica, el árbitro que no sanciona al técnico, o uno, en el caso de que sean 3, los que no sancionan, por lo menos uno se acerque para comunicarse y calmarlo. Y el tercer escenario sería que el árbitro que marca la falta técnica se acerca al entrenador para explicarle esa situación que condujo a ella. Entonces, vamos a darle la oportunidad de que puedan compartir sus preguntas y luego le preguntamos la opinión al coach para que entonces podamos ver el video alusivo a este tema. Tenemos que el 88%, el árbitro que no sanciona la falta técnica se acerca al entrenador para calmarlo de ser necesario. Eso es lo que el 84%, 83% hasta ahora ha comentado. El otro 13% menciona que el árbitro que sanciona la falta técnica se acerca al entrenador para explicar la situación que fue llamada. Y un pequeño 4% menciona que ninguno de los árbitros se debe de acercar al entrenador. Veamos el ejemplo.
Coach, ¿qué nos comparte de esta pregunta? Bueno, hay una cosa que ustedes conocen y nosotros que se llama preparación previa al partido. O sea, yo siempre le digo a los jugadores que tú tienes que prepararte no solamente para lo que hace el otro equipo, tienes que prepararte para las jugadas que son llamadas, porque eso es parte. Haciéndole la salvedad siempre de que el mayor porcentaje de faltas personales, por ejemplo, son del lado defensivo y la minoría son del lado ofensivo. Entonces, dentro de esa charla, yo supongo que ahí se comunican los oficiales, dialogan sobre el partido. Supongo que hablan del entrenador X que está en un lado, el entrenador Y que está en el otro. ¿Cómo podría ser el juego en términos de ellos? Y si surgieran situaciones como las que estamos presentando y hablando, ¿cómo se va a manejar entonces? ¿Cómo se van a manejar en términos de eso? De si alguien va a ir a donde el oficial, el otro se queda esperando, el otro va a la mesa a marcar la infracción. Ese es el manejo de situaciones. Y obviamente, ¿cómo vamos a manejar el control sobre ello? En términos de si el entrenador se va un poco más allá de lo debido, o el jugador, por decirlo así. Así que para mí eso es bien importante, lo que le llaman el arbitraje preventivo. En ese sentido, y la preparación psicológica y emocional de los oficiales previo al juego para lidiar y reaccionar y sancionar a situaciones como esas que ocurren y a veces no. Entonces, no es obligado tampoco ir a donde el entrenador. A veces el entrenador, y lo vimos en el video un poco, como que no quería que el árbitro fuera a donde él y él siguió diciendo cosas. Entonces, bueno, en ese momento no entendió la parte de que el oficial fue a brindarle una ayuda. Así que en ese sentido, pues todo va a depender de cómo haya sido posiblemente la charla prejuego en términos de si ocurriesen esas situaciones, cómo se iban a manejar los tres oficiales, dependiendo de los ángulos que estuvieran ocupando en ese momento en la duela. Y en caso de ser afirmativo, donde se designó a uno de los tres o a dos de ellos, pero eso nosotros los entrenadores no lo tenemos que saber tampoco. Así que me parece que no es una obligación ir a donde el entrenador, aunque se debería, pero tampoco es una regla escrita sobre ello, a mi juicio. Y en ese sentido, pues, yo creo que más bien es una decisión muy particular del oficial de brindarle para lo que yo considero una ayuda al entrenador después de la reacción, después del gesto, después de las palabras, ese tipo de cosas. Yo lo considero más una ayuda de que se calme, de que queda partido, de que no te desesperes, ese tipo de cosas. Sí, yo quisiera complementarlo del lado de los árbitros, porque obviamente la pregunta fue escoger si el árbitro que la llama, los no involucrados o ninguno. Y la realidad de las cosas es que la mecánica de arbitraje en FIBA nos dice que el árbitro que hace la llamada se tiene que alejar, pero eso no significa que los otros árbitros se tienen que acercar o que no se tienen que acercar. La realidad de las cosas es que no existe una regla estipulada para poder nosotros controlar las emociones del partido. Lo que yo sí considero bien importante es que nosotros debemos de asimilar que una falta técnica siempre va a ser una emoción muy alta que siempre va a la molestia dentro de un partido. Entonces, nosotros como árbitros que llamamos o que no llamamos, necesitamos identificar ese momento en el que viene ese bajada de emoción o ese cool down para entonces entender si el entrenador está buscando compartir o debatir algo al respecto posterior, pero de una forma relajada, o si el entrenador simplemente no baja, y entonces ahí es donde nosotros debemos entender que aquí no hay una posibilidad de poder entablar una conversación. ¿Cuántas veces hemos visto jugadores
que les damos una falta técnica por flow, por lo que sea, conducta, y el árbitro estando en su posición alejado de seguidor, el jugador se acerca y busca una respuesta, pero, y estamos hablando que esto pasa 10 segundos después de la falta técnica, pero esto se da gracias a que existe un manejo de emoción donde el jugador está flexible a recibir la información del por qué sucedió, esté o no esté de acuerdo. Sí, en esa línea, cuando Omar dice el hecho de que ya la persona está dispuesta a comunicarse, es la clave, como él mencionó. Y tenemos también la opción cuando la persona sigue molesta y sigue gesticulando. Y allí es cuando los árbitros tienen que tomar la decisión, porque no es mirar para otro lado y decir, bueno, ya se le marcó un técnico, ahora puede seguir haciendo X o Y o Z situación, sino es tratar de evitar de que por la misma acción pueda llegar a recibir una segunda técnica o una descalificación. Entonces, como usted dijo, si la persona reaccionó, se sancionó y bajó a la normalidad, puede que no sea necesario ir a conversar con ella. Pero cuando el entrenador se le sanciona y sigue por lo menos unos pasos dentro de la cancha tratando de seguir comunicándose, entonces que tal vez, como mencionó el público, es más necesario que los que no marcaron la técnica, alguno se acerque para comunicarse con él, como usted dice. Pasó, y muchas veces caemos en el error de yo como árbitro que no sanciono, tratar de explicar una jugada que yo no vi o que no marqué. Y eso también es algo que, o sea, no vamos a convencer a un entrenador explicándole algo que él sabe que nosotros no apreciamos. Claro, y dentro de esas reglas no escritas que mencionó Omar, ustedes están manejando situaciones y tiene que haber un control de inmediato para que el partido no vaya un poco más allá de lo normal en términos de actitudes y demás. En esa línea vamos para graficar un poco la conversación y el ejemplo. Omar nos comparte Vamos a ver. El ejemplo. Pregunta número 7, ¿qué va a aparecer en el chat ahora del video? A ver, pues, primero. Sí, comparte las opciones para entonces ir a ver Okay. el video. Pensé que ibas a poner el video. Bueno, del video que vamos a mostrar ahora es, las opciones que tenemos es, si el árbitro que no sanciona la falta técnica hace un buen trabajo bajando la tensión del entrenador, o el árbitro que sancionó la falta ofensiva y la falta técnica debió acercarse al entrenador para explicarle el criterio aplicado para sancionar la falta ofensiva. Estas son las dos opciones disponibles. Vamos a ver el video. Lo vamos a mostrar 2 veces por cualquier cosa. First quarter of basketball we've had. It's going back and forth now. Already a few lead changes. 4 points for Deck coming off the bench. Now Guduric. Bielitsa. He goes in strong and gets blocked by Hayura. And now a charge called on Whelan. And now a technical foul has been called by Sergio Hernandez. Or called on Sergio Hernandez. Hey, easy. Speak to me. Speak to me. Speak. Don't make gesture. Speak. Are you listening? This is crazy. What's up? What's up his foul? Easy. What's up his foul? No Take hands it back on down the shelf. No hands off his Okay, that's it. We'll have another look at it. He took you there. Well, yeah. All 3 refs are mic'd up, as you now know. And you heard the exchange. Va a poner una vez más. First quarter of basketball we've had. It's going back and forth now. Already a few lead changes. 4 points for Deck coming off the bench. Now Guduric. Bielitsa. He goes in strong and gets blocked by Hayura. And now a charge called on Whelan. And now a technical foul has been called by Sergio Hernandez. Or called on Sergio Hernandez. No, Hey, easy.
Easy. Speak to me. Speak to me. Speak. Don't make gesture. Speak. Are you listening? This is crazy. What's foul? The- What's offense foul? Easy. the shot you play. What's offense foul? No Put hands that off. on down the shelf. No hands off. Okay, that's it. We'll have another look at it because he took you there. Well, yeah. All three refs are mic'd up, as you now know. Entonces, 89% de las personas dicen que el árbitro que no sanciona la falta técnica hace un buen trabajo bajando la tensión del entrenador. El otro 10 comenta que el árbitro que sancionó la falta ofensiva y la falta técnica debió acercarse al entrenador para explicarle el criterio aplicado para sancionar la falta ofensiva. Bueno, es una jugada un poco diferente a las anteriores porque se da frente al entrenador en la línea lateral frente al equipo, el cual él dirige, y el oficial está ahí también cerca. Un poco diferente a las anteriores que estaban un poco más distantes, entonces le tocaba marcar la jugada, pero al mismo tiempo tiene al entrenador al lado ya diciéndole que no fue ofensiva, que fue block, que no había espacio para pasar, que el jugador se estaba moviendo, todo ese tipo de cosas. También entonces el jugador gesticula y también abona a que el entrenador lo defienda, porque a veces nosotros los entrenadores defendemos al atleta en ese sentido, dependiendo de la jugada. Y bueno, yo lo que veo en la jugada es que anterior a esa hubo como un contacto en la penetración, ¿verdad? Pero se vio que el jugador saltó vertical, no hubo ninguna llamada, entonces no se puede justificar esa jugada por la que ocurrió después. No se debería. Entonces, es una jugada dudosa porque el jugador trata de ir por la línea, pero entonces el jugador defensivo le cierra y surge el contacto. Llevamos el contacto simultáneo y reacción del entrenador, con la diferencia a las anteriores de que el oficial está cerca, le toca hacer las indicaciones, hacer el llamado e ir a hablar directamente con el entrenador. Y bueno, si debió o no, eso es relativo. Él lo manejó con su experiencia, con una buena técnica de comunicación, y llegó a controlar al entrenador de inmediato. Sí, este tipo de situaciones, como nos menciona por acá, no son blanco y negro, no podemos hacer un manual para decir si pasa esto, haz esto, porque todo va a depender del entorno y de todo lo que está ocurriendo. Y en ese sentido, con nosotros como árbitros siempre tratamos de que si yo marco una situación difícil, no tenga que ser yo mismo el que penalice una reacción con una falta técnica, sino un compañero. Pero allí llega lo que usted mencionó de la cercanía del árbitro. O sea, la jugada está al lado del banco, el árbitro marca el ofensivo y la reacción del entrenador es 1 metro al lado. Y a veces tal vez no se ve bien que venga un árbitro que está a 15 metros del otro lado de la cancha a marcarle un técnico al entrenador. Entonces, todo va a depender de la situación. Y en ese caso, el árbitro que no marcó se acerca y trata de bajar la tensión, porque todavía está en un segundo cuarto, un juego de cuarto de final, un juego importante, y él quiere comunicarse con el entrenador, y la clave aquí está, no haga gestos, porque siempre lo que tratamos de decirle primero, no haga gestos, yo te escucho, háblame, te puedo responder, porque cuando no hace gestos, la gente no sabe lo que estamos conversando acá. Entonces, muchas veces usted puede estar diciendo algo positivo, pero si tiene la mano en la cabeza, todo el mundo puede estar pensando que me está diciendo algún otro tipo de información. Entonces, muy positiva, y como vieron, una tecnología del mundial, el hecho del árbitro con el micrófono, y que nos permite a nosotros escuchar qué es lo que están hablando, y de esa forma aprender positivamente de esta acción. Omar. Yo ahí lo que podría comentar, y de hecho ayer estábamos platicando de específicamente este video, y a mí me parece que el trabajo de Cristiano en ese video es extraordinario, o sea, gigante. ¿Por qué? Porque él, con su experiencia de años en estos eventos y con todos los eventos que ha arbitrado, él entiende que después de una falta técnica lo que necesita es bajar la emoción del entrenador.
Y si vemos en el video el lenguaje principal en un evento de estos, bueno, hay que utilizar el idioma inglés por el tema de que pues estamos con micrófono. Entonces, si nos damos cuenta, no dice ninguna grosería, no lo está ofendiendo, simplemente nosotros como árbitros tenemos que entender que el entrenador no siempre tiene que estar de acuerdo con lo que estamos llamando. Y al entender eso, como lo vemos en el video, el entrenador del equipo de Argentina no está de acuerdo con la llamada. Y está bien, se vale. Pero el trabajo de Cristiano en este video es extraordinario porque lo que hace es logra la cooperación del entrenador a querer bajar los brazos, a querer comunicar y a simplemente él expresar, no estoy de acuerdo con la llamada. Pero esto lleva a que no se cometa una segunda falta técnica o se cometa una descalificación directa. Y entonces eso agrava el problema porque ya vamos más adelante. Y es bien importante puntualizar, como lo mencionó Julio antes, que no existe una fórmula secreta. Igual esta técnica en esta situación fue la perfecta, pero a lo mejor esta misma técnica en otra situación diferente, como lo menciona, no es lo mismo. Entonces, eso te lo va dando, pues bueno, la experiencia, y me imagino que como entrenadores también ustedes van adquiriendo esa experiencia del saber cómo y cuándo, ¿no? Y a mí me parece un ejemplo que es liderazgo 100% y entender, y él porque ha estado en esa posición más veces y bueno, lo controla de forma ideal. Entonces, este es básicamente un ejemplo del cómo sí funciona, que el árbitro que no está involucrado es el que se encarga de acercarse y controlar la situación. Pero podemos ver otras situaciones a lo mejor en donde no funciona del todo, ¿no? Entonces no existe un aquí sí, aquí no, simplemente es el sentimiento del árbitro y ese criterio de aplicación, ¿no? De tratar de calmar las situaciones. Claro, y el oficial va en su línea de carrera, ¿verdad? Cuando el base ataca hacia la línea, y en el momento que ocurre el contacto simultáneo, es que el entrenador sale corriendo un poco. Ya el oficial en ese momento va a hacer la señalización de la falta, y entonces ahí es que el entrenador viene y entonces viene el intercambio, digamos, o la alegación. Yo creo que él lo manejó bien y bueno, como dije anteriormente, una de las técnicas de comunicación pues fue utilizada para poder manejar la situación de inmediato y poder tener control y poder seguir el partido. Ahora sí, vamos a nuestro último punto y repito, no es tratar de poner incómodo a nuestro invitado, usted nos comparte lo que nos quiera compartir, porque al final del día esta plataforma que estamos lanzando es básicamente para eso. Muchas veces queremos más comunicación dentro de la cancha, pero fuera de la cancha seguimos cada uno en una esquina. Entonces tratar de involucrarnos más. Y la última pregunta sería, ¿existen ocasiones en las que el comportamiento del entrenador que conlleva a una falta técnica, más allá de una frustración, representa alguna estrategia con un fin específico, ya sea en función del resto del juego o que usted quiere generar un cambio en el juego para sus jugadores, para los árbitros, o algún tipo de en función del resto de la competencia, que tal vez usted quiere inyectar un cambio de allí en adelante para futuros juegos? ¿Qué nos puede compartir sobre esta pregunta? Bueno, básicamente a mi juicio no es una estrategia, porque eso no se planifica antes del juego, ni en las prácticas, ni en ese tipo de cosas. Ni siquiera eso no está contemplado en la parte técnico-táctica, ni en la charla prejuego con el equipo tan siquiera. Es una reacción del momento, una reacción emocional o una explosión emocional, podríamos decirlo así, del entrenador ante X situación, ante X jugada. Sí, te puedo decir que en ocasiones, y ha ocurrido, mencionaste algo muy importante, buscando una reacción del equipo posiblemente en un momento dado, o tal vez del mismo atleta, pero eso surge en el momento.
Hay equipos que a veces, por ejemplo, están perdiendo y el entrenador se busca una falta técnica o el mismo jugador y cambia el juego, pero quizás no cambia por eso. Yo siempre digo que en el juego de baloncesto tú tienes ventajas, pero el otro equipo tiene ventajas también. Por eso es que la gente dice, mira, estaban ganando por 20 puntos y se dejaron ganar. No, es que el juego te da situaciones a tu favor y al contrario también. Entonces, si ocurre una falta técnica o una expulsión, hay quien dice, mira, ganaron el juego porque el entrenador se buscó una técnica o porque le expulsaron o el jugador. No es eso. Es que el juego se tenía que desarrollar así. Claro, a veces el jugador reacciona, el entrenador, pero no es una estrategia. Y frustración, quizás un poco más de frustración, como lo vimos en el video con el entrenador del chaleco y demás, pero es pasajera, tiene que ser pasajera porque no puedes estar básicamente argumentando eso durante el resto de los partidos o el resto de la competencia. Así que como estrategia no lo veo. Sucede en el momento porque no se planifica, no se escribe antes del partido, no está en el scouting report, en el scouting, en el análisis que se hace previo al juego de los equipos y demás. Y mucho menos tampoco se le dice a los jugadores, por lo menos yo no lo voy a decir, mira, me voy con una técnica si estamos perdiendo, a ver si ustedes reaccionan y demás. No es así. O búscate un técnica al foul tú, a ver si, no. Es al contrario, a veces por reacciones emocionales, el jugador o el mismo entrenador se busca una técnica y entonces es en contra tuya. Entonces, no lo considero una estrategia, aunque pareciera en ocasiones que da algún tipo de resultado, según lo que expliqué anteriormente, y puede ser frustración en momentos dados, pero más en una reacción emocional o una explosión emocional en el momento, dependiendo de cómo está el partido, si a favor o en contra, entre otras cosas. Vamos a compartir con el público una pregunta que le va a aparecer allá a la izquierda para ver qué opinan y para comentar en función de eso. La pregunta sería, ¿qué podría motivar? Acá tal vez no es que el entrenador lo está planificando, sino ¿qué podría motivar a un entrenador a actuar de forma deliberada para recibir una falta técnica en el caso que sea estratégica? La primera opción es motivar a sus jugadores durante el juego para que mejoren su actitud ante una situación adversa. La segunda es provocar un cambio en el criterio del equipo arbitral para recibir más llamadas divididas en su favor. Y la opción C es enviar un mensaje de inconformidad con miras al próximo juego o al resto de la competencia. Recordar que la mayoría de estas preguntas no son de cuál respuesta es la correcta y cuál no, sino solamente tener una idea de qué opinión tiene el público que nos acompaña, en el que, como mencionamos al principio, hay por lo menos un 13% de entrenadores. Por aquí la encuesta va ahí corriendo, se va acomodando, y creo que el 62-63% considera para provocar un cambio en el criterio del equipo arbitral para recibir más llamadas divididas a su favor, 27% para motivar a sus jugadores y un 15% para enviar un mensaje de inconformidad con miras al próximo juego o al resto de la competencia. Vamos a pedir en los comentarios al coach y luego nosotros comentamos algo antes de ir al video de ejemplo de esta situación. Pareciera motivación, pero no lo es porque no se habla antes del juego ni en las prácticas. Inconformidad tiene que ser pasajero porque no puedes estar entonces el resto de la temporada y el resto de la competencia viendo a los oficiales como enemigos. Por eso mencioné que eso tiene que ser pasajero, eso quedó ahí en el momento. Y buscando una reacción podría ser, más es una reacción en el momento tal vez, como expliqué, si fuera el caso. A no ser que reacción, cuando digo reacción del equipo, porque a veces, como estábamos explicando, la reacción surge por la llamada, dependiendo de cómo esté el juego y demás. Entonces ahí no es estrategia, ahí es buscando quizás entender que se te puede ir el partido, ese tipo de cosas. Pero no creo que sea, y le sugiero a los entrenadores, ¿verdad? Que tampoco puede ser
una prolongación de esa mentalidad durante toda la temporada, por el gesto del torneo, si son juegos internacionales, porque entonces no la vas a pasar bien y eso te va a afectar emocional y psicológicamente, no en el juego, sino con el equipo, porque va a llegar un momento que vas a pensar que las cosas no te están saliendo bien, no porque el rival está jugando y haciendo las cosas mejor que tú y porque tu equipo no está reaccionando de la misma manera o mejor, sino porque alguien, en este caso los oficiales, son los culpables de que tú no ganes los partidos. Entonces, esa mentalidad, ese mensaje no se le puede llevar a los jugadores jamás. Yo creo que debe ser más técnico-táctico, por lo tanto, lo resumo básicamente a una reacción de momento en el partido. Mi opinión en esa línea, voy a hablar un poquito de las tres brevemente. Cuando hablamos de motivar a los jugadores, esto se ve mucho en el béisbol, pero más, creo, en mi opinión, se ve más en el béisbol porque el entrenador no está directamente relacionado con lo que pasa durante el juego. Ahí claro, es donde entrar a decirle al bateador cómo batear o cómo lanzar al lanzar. Entonces, puede salir, puede hacer algo airado para motivar a su equipo porque tal vez su permanencia en el banquillo no sea 100% necesaria como en el baloncesto. En el baloncesto el entrenador sí está jugada a jugada allí llevando el juego. En el segundo que se habla para provocar un cambio, y repito, esta es una noche donde estamos siendo bastante sinceros, de parte y parte, usted está siendo bastante sincero y yo también, y Omar también. El tema de la psicología, como lo mencionamos en la preparación, es importante porque, por ejemplo, hay personas que simplemente no les gustan los conflictos o tal vez se siente incómodo en un escenario conflictivo. Y no es algo positivo ni negativo. Pero cuando llegamos a un punto en donde yo sanciono a un entrenador con una técnica y después de allí yo como persona trato de evitar conflictos, o sea, cualquier cosa cerrada, ok, a favor, otra cerrada. ¿Por qué? Porque no quiero regresar a ese conflicto. Entonces allí va la parte del árbitro de cómo ser sólido en mantener su criterio tanto antes como después de esa situación de la falta técnica. Y es a veces una estadística no escrita en algunos lados, pero entre el entrenador ve si funciona. El entrenador ve, me marcó una técnica y ahora yo estoy, y las próximas 3 jugadas son a favor mío. Entonces ya usted se pregunta si, como usted dice, no es una estrategia, pero sí puede ser una táctica en un determinado momento que usted diga, ¡pum!, lo voy a hacer, o lo puedo hacer con este árbitro si lo conozco, o no lo puedo hacer con este otro. Estamos de acuerdo. Entonces, sí, primero la recomendación a los árbitros, siempre fortaleza mental para el criterio que vengo llegando hasta este momento sea el mismo que lleve de aquí en adelante, porque ahora viene el otro punto de vista. Si el otro entrenador ve que eso funciona ya, ahora yo me voy a molestar para ver si se vuelve a emparejar el punto, y eso es un tema que nosotros siempre estamos en ese trabajo durante esos 40 minutos. Y el último punto, para cerrar, esto ya vendría siendo cuando estoy perdiendo por 20 puntos, 25 puntos, y no es lo mismo tal vez terminar el juego sentado viendo cómo el reloj llega a 0, o tratar de hacer algo para que genere un impacto, porque no es lo mismo que el entrenador termine el juego así, a que ocurra algo y haya algún tipo de presión en los árbitros que les vayan a arbitrar el siguiente juego. Ya sea que sea un evento internacional corto, o sea una liga, que ya sabemos que es una liga más larga, pero donde los árbitros no se repiten constantemente. Omar, ¿qué nos puedes comentar de esto para después ir al ejemplo que tenemos? Es un tanto complejo el tema porque finalmente yo creo lo que nosotros debemos asimilar es que el nosotros juzgar al entrenador o nosotros tratar de, pues sí, juzgarlo, decir, es que lo hace para que el equipo se mejore, o es que lo hace para ponernos en evidencia, o es que lo hace para, o sea, yo creo que eso brinca más, un poquito más allá de lo que es nuestra responsabilidad dentro de la cancha, que es juzgar el partido y tomar las mejores decisiones para él. Finalmente vamos a tener muchos ejemplos, tales como el de Cristiano, que se pueden presentar segundo periodo, o algunos que se pueden presentar, bueno, cuarto, en el cuarto. Y la idea de todo esto es que conforme nosotros vayamos entendiendo o vayamos poniendo un poco más en práctica
que estamos para aplicar las reglas a criterio y siempre y cuando se beneficie lo más posible el partido y no siendo emocionales al nosotros pensar que lo hace porque esto. Y claro, a lo mejor, como dice Julio, es un dato estadístico que no del todo, pero muchas veces llamamos una falta técnica en el segundo periodo y el partido se sube y entonces, ¿por qué? Porque siempre una falta técnica, una falta antideportiva e inclusive una descalificante marca un antes y un después en el partido. O sea, ¿por qué? Porque a partir de la falta técnica, a partir de aquí es otra cosa. A partir de ahora, entonces todos empiezan a jugar bajo ese lineamiento. Pero yo creo que la clave y lo que yo pondría más como sobre la mesa es que no prejuzgar al entrenador previo, o sea, sí entender o manejarlo como una estrategia y decir, mira, este entrenador tiende a hacer esto, este entrenador nos puede ayudar, este entrenador tiende mucho a reclamar, pero no prejuzgarlo en el aspecto de lo hace porque es porque por X o Y razón. Simplemente es estar listos para cuando esa situación suceda, poder afrontarla sin la necesidad de llegar a la falta técnica, pero si no tenemos otra opción, tenemos que hacerlo. Y eso nos puede beneficiar porque muchas veces en la charla prepartido llegamos a hablar lo que entre más temprano en el partido suceda, es mucho mejor para nosotros, porque entonces el partido termina en una segunda mitad con disciplina y jugando 100% básquetbol, ¿no? Entonces, yo creo que es no prejuzgar y simplemente a conciencia aplicar el criterio de las reglas para que el partido al final del día termine con el mejor desenlace posible, ¿no? Mira, nosotros los entrenadores manejamos el juego, el box score, pero no lo podemos controlar el box score porque los jugadores toman decisiones en la duela por ello. Claro. Existe la percepción del fanático de que nosotros controlamos, estás por 10, perdiste la ventaja, el entrenador perdió la ventaja. Sí. Pero suceden cosas que les explicamos anteriormente. Pero los oficiales manejan el juego, no manejan el box score y da la percepción a veces la gente de que entienden que las llamadas son de acuerdo a cómo está el partido, pero eso no es una realidad. Entonces, hay que hacer claro de que los oficiales manejan el juego como tal. No manejan ventajas y desventajas a favor y en contra. Eso lo tenemos que manejar nosotros, los entrenadores, con el grupo, con los atletas. Entonces, eso es importante que los compañeros lo puedan entender, porque eso es una realidad. Es una realidad y bueno, hay que manejarse con ella todo el tiempo. Vamos a compartir nuestro último ejemplo, que va a ser el último video en el que ustedes apreciarían o tomarían la decisión si el entrenador intenta cambiar el criterio para el resto del juego o si intenta enviar un mensaje de inconformidad con miras al próximo partido. Este sí lo vamos a reproducir una sola vez porque es un poco extenso. Leach just kind of alligator arms it, short. And Rubio lost it. Rubio. And Markovic now is arguing his case, as is Djordjevic. Markovic's going to get a technical if he's not careful. Sasha Djordjevic is actually in the court arguing now. He's got the time to go. And to be honest, Johnny wanted it, didn't he, really? Sometimes coaches go looking for the team. Oh, he's asking for it, no doubt. Well, he's annoyed. And the Serbs, effectively, it's a home game for Spain. Victor Claver is called for a moving screen. Djordjevic is really starting to bristle, and that's his saving technical. And Coach Aranga's got a technical, and Djordjevic is going to have to leave the building. We saw Coach Djordjevic played professional basketball in Spain. He played for both Real Madrid, and he also played on the Barcelona team. Coach Djordjevic right now is having a word with his team. He's like a drill instructor right now. He's fighting for his truth shot, and the players will respond to that, won't they? Oh, they definitely will.
Bueno, acá está bastante dividida las opiniones. Casi 50-50 opinan el tratar de cambiar el partido o tratar de cambiar el criterio por el resto del juego, y el otro 50 comienza o comenta para el resto de la competencia o el próximo partido. Coach, ya nos puede, o sea, tomando en base el tiempo, faltaban 52 segundos, 20 puntos de diferencia, ¿cuál es su opinión con respecto a esta situación? No, ya el entrenador estaba drenado posiblemente y reaccionó aun cuando ya se había administrado el balón para seguir la próxima secuencia, la próxima jugada. Y bueno, se buscó la expulsión y se ve cuando inclusive va donde los jugadores y le da la mano, entre otras cosas. Pero sí, hizo un gesto que fue bastante ofensivo, que lanzó el brazo cuando estaba cerca del oficial, y eso, pues bueno, eso no se debe permitir, honestamente. Y lo hizo tan rápido que si el oficial hubiera estado cerca lo hubiese pegado. Entonces, hacía tiempo que yo no veía ese movimiento de un entrenador así, porque era un gesto como de que quería pegar. O sea, yo creo que se le fue la mano. Además de una expulsión, con todo el respeto, con 52 segundos, como que no tiene sentido. Ya el juego está decidido, no vas a empatar el juego jamás. Entonces, si ya te sentías incómodo posiblemente con los oficiales porque supuestamente no te dieron jugadas que tú entiendas que a tu favor, yo creo que lo mejor era esperar que se terminara el juego y listo. Más en un torneo tan importante como ese, que es un mundial. Y bueno, yo creo que, digo, no sabemos las emociones del entrenador, cosas que le habían pasado previo, pero la reacción fue bien sólida, bien brusca, y realmente hizo unos gestos que no son permitidos en el básquet ni en ningún deporte. Yo voy a compartir un comentario sobre la historia más o menos, porque eso era fase de grupos del Mundial de 2014, en donde Serbia ya había perdido, si no me equivoco, 2 partidos. Esa era su tercera derrota en el grupo. Después de ese juego, Serbia no perdió y jugó la final contra Estados Unidos. No estamos diciendo que por eso ocurrió, pero el hecho de el entrenador, y lo mencionan en una parte del video que dice "We are coming", vamos a regresar, nosotros estamos aquí todavía, y cómo inyectar eso en sus jugadores de que, ok, perdimos por 20 puntos con el equipo local, pero nosotros vamos a venir y nosotros podemos. Entonces, muchas veces, porque en la segunda acción, el entrenador se molestó porque el otro entrenador protestó sobre una cortina ilegal. Entonces, cuando protesta, él empieza a hacer otro escenario de que, ¿por qué está protestando? Y allí es donde el árbitro le marca técnico a los dos, y como ya él tenía uno, tuvo que irse. Y es esa idea de a veces los árbitros no entendemos por qué pasan algunas cosas. Puede que a veces sea y a veces no. Como dice Omar, siempre nos mantenemos dentro de lo que nos permite la regla, pero sí tener esa idea de que algunas situaciones puedan tener un trasfondo que no va tan directo con lo que acabamos de hacer, sino cualquier otro tipo de... Y adicional, que ese equipo era de los favoritos. Ese equipo de Serbia era de los favoritos. Las cosas no le salieron bien durante todo el torneo. Perdió juegos que los expertos no lo daban para que perdieran. Y como que los ánimos dentro del grupo fueron lamentablemente aumentando de manera negativa. Las cosas no le estaban saliendo bien, y de hecho no le salieron bien. Como consecuencia de ello, inclusive el entrenador renunció después que se acabó el torneo. Entonces, yo creo que habían otras cosas que obviamente a veces uno no desconoce, que quizás el individuo tenía dentro de sí, no las pudo dejar a un lado, quizás antes de los partidos o del torneo, y que lo persiguieron durante el mismo. Vino la frustración de que las cosas no le estaban saliendo bien y reaccionó de esa manera en ese momento, quizás buscando una reacción, pero también había algo de frustración por las cosas que mencionaba anteriormente, de que entrenaron, se entendía que tenían un buen grupo, un equipo sólido, posibilidad inclusive de ganar medalla de oro, y en la duela las cosas no le salieron como ellos habían planificado. Yo quisiera hacer un comentario más del lado arbitral, y es claro
que las dos situaciones se dan ya cuando el partido está por ahí cerca de los últimos 2 minutos del partido. El partido se puede decir que en teoría ya tiene una, pues, ya está hasta cierto punto podemos hablar definido y hay 12, 13, 15 puntos ahí de diferencia por ahí. Y el análisis como tal sería de dónde se origina esa situación, ¿no? O sea, de dónde se origina esta situación y entender el por qué sucede una cosa y qué es lo que nos conlleva una llamada, ¿no? Al final del día, esto nos puede dar como aprendizaje el entender cuál es la consecuencia de nuestros silbatos y poder prevenir esa situación. A simple vista, pareciera que Rubio dribla el balón, pide una falta y el árbitro llama una fuera, estando a 2 metros del entrenador de Serbia, él considera que es balón para ellos y viene una división dividida, que no estamos hablando si está bien o está mal, eso es otra cosa, pero eso ya viene como causa raíz. Bueno, obviamente ya el tema de desventaja y todo eso también juega rol, que ya está más sensible, pero viene esta jugada que se puede poner como que es la razón por la cual se explota la bomba, ¿no? Entonces viene, se llama la falta técnica, viene la otra situación, ya el entrenador sensible buscando otros motivos, otros detallitos, pues empieza a reclamar y bueno, se desata. Pues al final del día, como análisis arbitral, es sobre todo en este tipo de partidos, ya al final, en los últimos 3, 2 minutos, es identificar o adelantarnos a qué es lo que puede provocar cada llamada que nosotros vamos ya teniendo en el partido, para así entonces nosotros estar preparados antes de que las cosas sucedan. Entonces, este video mezcla muchas cosas, ¿no? No solamente nos involucra a los entrenadores, los árbitros, el criterio, por qué, cómo prevenir. Entonces, más bien es entender, yo creo, es qué pasaría después de cada silbato, y aquí tenemos que pues, aplicar el criterio 100% a tratar ya de manejar el partido, porque en ese momento lo que necesitamos es que el partido termine, y que termine de la mejor manera, y tratar de llevarlo a ese final feliz, en teoría, ¿no? Antes de ir a las preguntas del público para responder alguna, tal vez antes de que se vaya cualquier persona, vamos a compartirle nuestra charla del próximo martes para que todos puedan anotar. El próximo martes tenemos como invitado al árbitro puertorriqueño José Aníbal Carrión, un árbitro élite de FIBA, y el tema que vamos a hablar, sí va un poquito más orientado a los árbitros, sería intervalos y tiempos muertos. Suficiente para comunicarnos, o sea, buscar técnicas en las que podamos explotar esos poco tiempo que tenemos para poder conversar durante el juego. Entonces, próximo martes, la misma hora, mismo canal. Ahora sí, vamos a empezar a responder. Usted puede ir haciendo sus preguntas por el chat. Vamos a tomar algunos 5 o 10 minutos para contestar con el coach, aprovechar que lo tenemos acá. Voy a ir buscando algunas que ya se han hecho. Yo anoté por aquí algunas que hicieron, sobre todo Oscar de Rojas. Me imagino que Oscar es el comisario acá en México, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Tienes una allí? Sí, él preguntó, la primera es, ¿qué tan o sea, ustedes como entrenadores, o en el caso tuyo, David, era... Sí. ¿Qué tan importante es que un árbitro asista a esas charlas de entrenadores, o viceversa, ¿no? Que un entrenador asista a las charlas o que tenga esa preparación constante de ambos lados para que puedan entender pues las dos partes, ya sea el criterio arbitral o el tema de los entrenadores, ¿no? ¿Qué tan importante consideras tú que podría ser eso? Bueno, nosotros tenemos que conocer las reglas, obviamente, del juego, de las actualizaciones de la misma, los cambios que ocurren, las modificaciones, todo ese tipo de cosas. Y no es que los oficiales tienen que estar en todos los talleres de los entrenadores. Yo, por lo menos, yo me ocupo de ir a talleres de oficiales. He estado en talleres anteriores que Julio ha estado, otros compañeros, entrenadores puertorriqueños, árbitros puertorriqueños, perdón, nicaragüenses en los países dominicanos, entre otros. Porque eso es importante. O sea, uno tiene el derecho de, o alega, por decirlo así, pero también hay que corregir al jugador. Si no lo puedes corregir en el momento, lo corriges en el entrenamiento. Mira, la posición defensiva no es la correcta, el flop te lo pitaron por esta situación, el charge
te lo marcaron porque está muy obvio. El deslizamiento defensivo está muy lento, está muy herido, corrige postura, son muchas cosas. Y entonces, yo diría más que en las jugadas de regla, porque en las jugadas de apreciación son apreciación. O sea, y el juego de baloncesto tiene un margen de error para el entrenador, para los oficiales y para los jugadores. Entonces, nosotros tenemos que reconocer eso. Yo creo que las jugadas de apreciación no tienen, posiblemente, no hay mucho taller para ello. Simplemente, yo sé que ustedes ven los videos, nos corresponde a nosotros hacer lo propio, ofrecérselo a los jugadores y explicarles. Si fue en contra nuestra, tampoco es echarle al oficial del enemigo, sino explicarle por qué ocurrió en ese momento, porque ese margen de error es también para ustedes. Y bueno, es buscar la forma de que no se prolongue esa quizá mentalidad equivocada o esa frustración de momento posterior a ese partido. Entonces, es importante poder entenderlo y hay que reconocerlo, que es más aún. Sí. O sea, yo creo que cuando el juego se termina, unas personas nuevamente y ya eso quedó atrás, lo revisamos, lo vemos, nos autocorregimos, ustedes se autocorrigen también, se comunica, se pide algún tipo de asesoría, de ayuda, pero ya viene otro partido más adelante, o sea, todo quedó ahí. Lo que queda es corregir para entonces buscar la forma de mejorar o de no repetir el mismo error en el caso particular nuestro y de los atletas. Perfecto. Nosotros, tratando de involucrar a las personas en estas sesiones, tenemos un, por decirlo así, segmento en el que se llama Aprendiendo Juntos. Y buscamos que los árbitros o cualquier persona nos envíe videos relacionados a la sesión y que puedan participar durante, mostrando el video y haciendo su pregunta en vivo para compartirlo. Entonces tenemos a Mauricio Chinchilla desde Costa Rica que nos envió un video, lo vamos a reproducir y luego entonces él hará su pregunta y podamos darle algunos comentarios. Zoric, short. Sakic with the rebound. Now Reynolds. Reynolds to Sakic, no look pass to Zoric, and Howard just stood there and took it away. And I tell you, it's getting testy. And Mulamarovich has been hit with a technical foul. I think he's got it wrong, Mulamarovich, because it looked like Howard didn't leave his feet, had his arms straight up. There may have been some contact. So the technical put Strasbourg. En la copregunta que hacía Chinchilla en el correo, igual él va a tener la oportunidad de expresarla, hablaba sobre cuándo marcar la técnica. Hay una transición ya de vuelta. Entonces, ¿cuándo es el mejor momento? Chinchilla, para ver si nos compartes tu pregunta, tu consulta. Bueno, buenas noches. Primero que todo al coach Rosario y a Omar y Julio. La pregunta es la siguiente. He tenido varios compañeros y colegas a nivel de Centroamérica que han consultado acerca de este tipo de situaciones y preguntan cuál es la mejor forma de sancionar o en qué momento sancionar el foul técnico. O sea, ahí no queremos hablar acerca de si es o no es foul técnico, sino cuál sería, en ese caso de transición, cuál sería el mejor momento para hacer la llamada del foul técnico. Yo le pregunto al coach, ¿qué pasa si usted es el coach del otro equipo y su equipo acaba de recuperar el balón y viene en un 3 contra 1 y justo en ese momento que ya está llegando al sexto, un silbato marcando una técnica al otro equipo y usted entonces está perdiendo, por decirlo así, una oportunidad fácil de anotar un canasto? ¿Qué nos puede comentar en esa línea? Eso aplica en lo que le llaman la llamada tardía. ¿O no aplica? Incomoda, pero
hay una regla que se llama hay una llamada tardía en ocasiones. Entonces, pudiera haber sido, pero de hecho no se va a molestar, porque te está eliminando una posibilidad grande de una bandeja. Pero bueno, uno se molesta. Pero también he visto llamadas un poco tardías, lo que le llaman el late call, ¿verdad? Pero no sé, es un poco complicado, ¿no? Porque ya por la ventaja numérica tú asumes que iban a hacer una bandeja sin ningún problema. A lo mejor la fallaban, a lo mejor había un error, ese tipo de cosas, pero uno asume que sí, eran dos puntos. Pero bueno, ya es una situación donde el oficial reaccionó después de la jugada ocurrida en su ángulo, y entonces quizás se percató un poco más adelante, algunos segundos después o algunas milésimas de segundo luego. Pero es difícil. Yo lo que podría argumentar ahí, Mauricio, y para los que tienen la pregunta respecto a esta situación, el momento, o sea, mayormente, y podemos hablar que a lo mejor un gran porcentaje de las faltas técnicas se presentan en un momento en el que ningún equipo se ve impactado en cuanto a una ventaja o desventaja, estamos hablando, ¿no? Que no hay un rompimiento o no hay una descolgada, como diga cada quien. Pero la realidad de las cosas, y lo voy a decir porque esto a mí me ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado, situaciones en las que el entrenador espera una falta personal a su favor, o el mismo jugador espera una falta personal a su favor, y de repente llegamos a ser hasta cierto punto emocionales al momento de llamar la falta técnica y reaccionar inmediatamente. Y esto puede provocar, y la realidad es que esto provoca que le quitemos la oportunidad de poder convertir una canasta al equipo que está recuperando el balón. Entonces, lo que yo puedo decir es, no significa que vamos a estirar esa oportunidad o ese posible escenario de una falta técnica, pero vamos a ser lo suficientemente pacientes para poder contenerla lo más posible siempre y cuando no se salga del contexto. Claro que si el entrenador se mete a la cancha, avienta la tabla, se quita el saco, bueno, no podemos hacer nada y necesitamos parar el partido. Pero si el entrenador simplemente está reclamando, haciendo aspavientos, yo creo conveniente que esperemos a ese momento en el que el equipo no esté en desventaja. Porque si lo vemos de esta forma, el nosotros quitarle esa oportunidad de convertir una canasta es darle una segunda ventaja todavía al equipo infractor, en este caso el entrenador, porque le quita la oportunidad de canasta y les cambia una canasta que es de 2 puntos o hasta 3 a una posible 1 punto o nada, si es que la falla. Entonces, lo correcto es ser paciente, contenerla, o sea, ahí ya no es manejar emociones del entrenador, sino es manejar tus emociones, tomar ese segundo aliento, esperar, y en el momento en el que tú identifiques que el equipo ofensivo echa el balón para atrás o simplemente hace el lanzamiento para la canasta y tú ves que sigue existiendo esa oportunidad latente, ahí es cuando tienes que llamarla. Pero no en el momento en el que el jugador está iniciando ese tripié a la canasta o están en media cancha para querer avanzar y va un jugador solo y avienta la bola y la está recuperando y en eso viene la falta técnica. Claro que un entrenador te va a decir, oye, pero ya iba solo. Y esto te lo pueden decir 5 de 10 o todos, ¿no? Pero la realidad es que este es un tema más allá de si es correcto o no, es un tema que es manejo emocional del mismo árbitro. O sea, tú controlarte a no llamarla al momento en que pasa. Por lo menos sabemos que las faltas técnicas no involucran contacto. Entonces, usted nos habló de los late call y muchas veces aplicamos el late call cuando hay un contacto y entonces esperamos un poco para ver si ese contacto tiene efecto en esa situación cuando termine. Al no involucrar ese contacto, no estamos sujetos a ningún tiempo específico para marcar el técnico, pero obviamente, como hizo Omar, tampoco podemos esperar que pasen 20 segundos y regresarnos, es técnico por ejemplo. En esa línea, nos comentan que es esperar a que ningún equipo sea puesto en desventaja, o sea, si el equipo para la bola y ya se setea para un 5 contra 5, ya es el momento, o si ningún equipo es colocado en desventaja. Y para cerrar,
pueden ver que la regla ahora con el técnico ya no otorga la posesión. O sea, la posesión la mantiene el equipo que lo tenía. Entonces, eso nos obliga más a no ser emocionales, porque yo no puedo ver y reaccionar con un técnico sin saber qué está pasando en este momento, saber quién tiene la pelota, saber si es un lanzamiento y que va a ser una lucha. O sea, yo tengo que tener esa fortaleza de tragar lo que vi, mirar, el equipo blanco tiene la pelota, entonces técnico, y ya yo sé cómo se reanuda el juego y ya no estoy tan emocional. Entonces la sugerencia sería esa, esperar a que finalice la acción, cuando finaliza con calma, marcar el técnico y hacer la penalidad en consecuencia. Saludos para los amigos de Centroamérica en casa que nos compartieron este video. Entonces, bueno, creo que ya estamos por finalizar. Ya mostré la presentación de la otra semana. Agradecer nuevamente a todas las organizaciones de Latinoamérica que han separado su martes para acompañarnos en esta sesión. Sabemos que se están haciendo muchas capacitaciones y los martes la mayoría lo asigna para poder compartir con nosotros. Todos los que están aquí que quieren agregarse a lo que es la lista de difusión en WhatsApp para que no sea que el correo llegue al spam y tener el link accesible a mano, pueden escribir al número que aparece en el mensaje. Y de mi parte, muchas gracias. Damos la oportunidad al coach y a Omar para que se despidan. Los esperamos el próximo martes. Omar. Gracias a ti, Julio y a Omar, por la oportunidad, y a los compañeros colegas. Mi mayor deseo de éxito a ustedes con el proyecto, muy bonito, muy positivo, y a los compañeros entrenadores que sigan hacia adelante y que podamos estar mejor sobre todas las cosas contra lo que está sucediendo. Y mi respeto para ustedes y para cada uno de ellos. Agradecido por la oportunidad. No, yo agradecerle primeramente a profesor David Rosario por abrirse a la oportunidad, porque no es sencillo el debatir entre árbitros y entrenadores, porque evidentemente siempre existe pues el objetivo personal y como equipo, pero gracias por abrirse y bueno, estar dispuesto a responder y apoyarnos con esto, y gracias a todos los que han separado, como dice Julio, su martes, ¿no? Para estar aquí. Cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia, estamos ahí en las redes sociales o en el correo, nos lo pueden enviar y será pues respondido a la brevedad. Igual como lo comenta Julio con los videos, si tienen un video ahí que ustedes quisieran debatir, algo por el estilo, también háganlo llegar y eventualmente pues lo estaríamos respondiendo para atrás, ¿no? Bueno, saludos a todos y los esperamos próximo martes, 7 de la noche de Panamá y Ciudad de México.